Empiezo todo el principio, ¿cómo andan? Y no. Entonces, le comentaba, entonces el tema es, hay que desmitificar algunas cuestiones. Nosotros vivimos en un mundo cristiano donde se relaciona la vida cristiana con conceptos tales como todo te va a ir bien. ¿Ok? Por supuesto, eso de todo te va a ir bien es según el criterio humano y personal. ¿Sí? Nosotros tenemos una inclinación natural para aceptar que todo lo que a mí me resulta bueno, beneficioso y lo que para mí está bien, viene de parte de Dios. Y cuando algo no resulta provechoso según mi criterio, eso no proviene de Dios. De hecho, estamos acostumbrados a, cuando algo resulta provechoso, decimos gracias Señor, y cuando algo no resulta provechoso, decimos Señor, ¿por qué? Porque podría bien ser al revés. Es que la realidad es que no siempre lo que resulta provechoso, entre comillas, es positivo para nosotros. De la misma forma, no siempre lo que resulta negativo no es provechoso. ¿Por qué? Porque nosotros vemos las cosas de la perspectiva humana y queremos imponer a Dios que así es como Él tiene que actuar. Pero lo que Dios hace es, con total, absoluta independencia de lo que nosotros consideramos bueno o malo, Él hace su voluntad. Él va a desarrollar su voluntad y Él se va a glorificar precisamente en que su iglesia haga la voluntad de Dios. Y en este proceso tomamos un montón de pasajes que no tienen nada que ver con la iglesia y y se lo encajamos entre comillas a los creyentes como medio de exhortación, de consolación, cosas por el estilo. Cuando un hermano está pasando necesidad, de golpe vamos y buscamos pasajes tales como, por ejemplo, si no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Indudablemente el pasaje que está hablando es un concepto absolutamente, el contexto judío, y no es de aplicación para la iglesia, porque si esto fuese así, entonces yo no puedo entender cómo Pablo, cuando cuenta de las penurias que ha pasado, como un justo, entre comillas, ha estado pasado tanta penuria. Pablo relata en varios pasajes, como por ejemplo en Romanos, vamos a ver más adelante, y cuenta de la cantidad de veces que fue apedreado, lo dieron por muerto, pasó por naufragio, lo ha picado una víbora y un montón de veces le han dado de latigazos y cosas por el estilo. Habló precisamente de tiempo que pasó por hambre, por frío, desnudez, necesidades. ¿Y qué pasó, Pablo, con eso que no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan? Claro, nosotros habitualmente cuando queremos, somos muy selectivos. Entonces, por ejemplo, cuando nos conviene vemos, ¿sí? Y aparte, esto tiene que ver con la arrogancia del ser humano. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que decimos? No. Mi meta es ser como el apóstol Pablo. Mi meta es lograr, o llegar hacia lo que el apóstol Pablo ha hecho, ha desarrollado cosas por el estilo, claro. Pero no vemos, somos como, ¿vieron los caminos que a veces anda la ruta, que tiene un cartel que dice, todos ven mi prosperidad, pero nadie ve mi sacrificio, entre comillas? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que vemos, entre comillas, selectivamente, que Pablo ha estado desarrollando, ha realizado 3 viajes misioneros, ha sido la persona que Dios utilizó como el apóstol a los gentiles para abrir la puerta hacia la evangelización en el mundo occidental, en Europa específicamente, y un montón de cosas. Y claro, nos regordeamos hablando del apóstol Pablo, que ha escrito alrededor de, 13 libros o cartas del Nuevo Testamento y un montón de cosas. Pero pocas veces he escuchado que
hablamos acerca de toda la necesidad que el apóstol Pablo ha pasado. De hecho, hay un pasaje en Filipenses que habitualmente utilizamos que aparece en un montón ¿cómo se llama? Esto ya, los señaladores ya es viejo, ¿no? No se usa más señaladores. Ah, bueno, sí, pero usted es viejo, mi hermano, entonces... No, pero vieron, mire, es más, de hecho tengo una caja todavía con un montón de senadores que he comprado. Si no me lo robaron, esto ya está en casa, no sé, en algún lugar tiene que estar. Porque en una época, en mi tiempo, digamos, de juventud, solíamos, no sé por qué se puso en moda, regalar señaladores. Entonces había señaladores con lindas frases no cristianas y señaladores cristianos. O sea, íbamos a la librería, compramos señaladores cristianos con alguna frase linda, con algún versículo, y regalamos eso. Por supuesto, el regalo era selectivo también. Habitualmente, caso de uno como hombre, y los regalos iban hacia las chicas, y muy especialmente a las chicas que uno los miraba con buenos ojos. Así que mire cómo será que he comprado tanta cantidad que tengo guardado todavía una caja en casa y que no llegué a regalar. Que eso por alguna razón en algún momento parece que se fue pasando de moda. Y la realidad es que veo poco o casi no veo señaladores en las librerías o cosas por el estilo. Claro, que ahora encima menos, todo el mundo anda leyendo a través de los celulares, menos, y cada vez se ve menos cantidad de libros, de hecho. Pero en una época era una cosa muy común, y uno de los versículos que habitualmente aparece siempre, incluso un adornito que uno regala para colgar las paredes, es Filipenses, cuando el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo de Cristo que me fortalece. Claro, pero habitualmente nadie te explica que el contexto inmediato de ese versículo es el apóstol Pablo hablando de sus necesidades económicas, donde Pablo dice precisamente, aprendí, digamos, a estar contento tanto en la abundancia como en la escasez. Y termina diciendo, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, el contexto inmediato, Pablo está hablando de más allá de la extensión, la aplicación de este versículo, el contexto inmediato, Pablo está hablando acerca de lo que él aprendió precisamente en depender del Señor Jesucristo, depender de Dios, a pesar de todas las circunstancias que ocurren en la vida. Y fíjese, está tan calado esta idea que todo lo que si vos crees en Cristo te va a ir todo bien en la vida, todo color de rosa, y de golpe estás sin laburo, vas a tener flor en laburo, de golpe estás corriendo la coneja, de golpe vas a tener abundancia. Antes iba una bicicleta roto y robado, ahora vas a navegar una terrible nave, último modelo, importado, qué sé yo, no sé, de cuánta potencia de caballo, de no sé cuánta cosa, y lo pagaste todo al contado. Y esta idea, precisamente, absurda, ha dado origen a lo que hace un par de décadas comenzó, que es lo que se conoció como el Evangelio de la Prosperidad. Empezaron a predicar acerca de que, precisamente, esta idea de que si uno era creyente, Dios te prosperaba. Y claro, este es el cuento de todos estos predicadores del Evangelio de la Prosperidad, y te decía que, bueno, Dios te va a prosperar, así que entrega todo. Dame, porque Dios te va a prosperar. Y claro, el único que prosperaba era el delincuente que estaba choreando, robando, engañando a la congregación. Así que de esto no está hablando el apóstol Pablo acá. Pablo está hablando de que te ayuda bien, pero bien en el concepto de lo que es conforme a la persona, naturaleza y la palabra y la voluntad de Dios. De ese bien está hablando. ¿Ok? Así que un cristiano puede tranquilamente estar pasando necesidades y está dentro de la voluntad de Dios. De hecho, fíjese que en el Nuevo Testamento Dios establece un conjunto de mecanismos para la ayuda mutua, de tal manera que Hebreos 13 nos va a decir que del hacer bien y la ayuda mutua
dice eso, no dice de tales sacrificios se agrada a Dios, es decir, que lo que Dios está diciendo es que son sacrificios que el cristiano debe realizar principal y particularmente con otros creyentes, con otros hermanos, porque de eso está hablando. No está hablando de la solidaridad social, no está hablando de la, digamos, de desarrollo de, si se quiere, digamos, de especial sentimiento de preocupación por los más necesitados y cosas por el estilo. De eso no está hablando Hebreo. Está hablando de la ayuda mutua entre los hermanos. ¿Ok? De eso está hablando Hebreo. Fíjense que el apóstol Pablo, en varios pasajes, tanto en Hechos o como 2 Corintios, está hablando acerca de la ofrenda que estuvo levantando para llevarlo entre las iglesias gentiles, para llevarlo a Jerusalén, para ayudar a los hermanos en Jerusalén que estaban pasando por grandes necesidades económicas. ¿Qué pasó? No era que no he visto justos desamparados ni que su descendencia me diga pan. ¿Y por qué los hermanos en Jerusalén están pasando necesidades? Y como el apóstol Pablo apela precisamente a conceptos cristianos acerca de que ellos recibieron este beneficio del Evangelio a partir de los hermanos en Jerusalén, entonces Pablo ha repetido, hablando de sí mismo también, será mucho que habiendo sembrado entre vosotros lo espiritual, cegaremos lo material, indudablemente que no. Así que, de hecho, fíjense que el pasaje está mal interpretado para hablar de la ofrenda, cuando dice Dios ama al dador alegre, no está hablando de la ofrenda regular de la iglesia, está hablando de esa ofrenda que el apóstol Pablo estaba levantando para llevar a la iglesia de Jerusalén. Es algo así lo que nosotros estuvimos juntando ofrenda para ayudar, ¿sí?, a una necesidad de la iglesia de la ciudad de Bowen, ahí en Mendoza. De esa ofrenda estaba hablando el apóstol Pablo. ¿Okay? Y simplemente le digo como dato de color, en todas las epístolas no hablan acerca de diezmo y ofrenda. O sea, no es un tema que se ha tocado en las epístolas. ¿Okay? Así que quien quiera defender, sea diezmo o sea solamente ofrenda a las iglesias, y quiere buscarte una base en las epístolas, estamos fritos. Porque en ninguna epístola se habla de estos temas. ¿Por qué será? Pero bueno, es un tema que quizá otro día, picada por mí, lo podemos conversar. Ahora, fíjese que si esto fuese así, entonces, ¿por qué motiva al hermano que está pasando necesidades? Pero el tema es que Dios no está diciendo aquí que la voluntad de Dios es que todos sus hijos sean todos prósperos, que nadie pase necesidad ni nada por el estilo. De hecho, yo creo que es muy interesante el diseño de la iglesia. Porque la realidad es que, por ejemplo, pensemos en esa idea de la ayuda mutua. Si todos nosotros fuésemos Rockefeller, estaría bueno, ¿eh? Ninguno tendríamos necesidad de que alguien nos ayude. Es decir, que yo no tenía la posibilidad de ejercer, poner en práctica este sacrificio y ayudar a otro. Pues no necesita. Por ahí es más, de hecho, está mejor que yo, entre comillas. Así que el diseño de Cristo, este concepto corporativo de la iglesia, ¿sí?, no, digamos, comunitario de la iglesia, es que pueda desarrollarse todos estos principios. Que alguien entienda acerca de la necesidad de la generosidad, estar ayudando a otros hermanos agradeciendo que Dios mueve el corazón de otros para darle una ayuda, o mañana el proceso inverso. De hecho, si usted va a Santiago capítulo 2, cuando ese famoso pasaje que está mal interpretado acerca de que si la salvación es por fe o por obra, cuando Santiago dice, si muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras, no está hablando de salvación, está hablando de problema, realidad cotidiana entre los creyentes. Y la exhortación de Santiago es acerca de aquellos hermanos que tienen necesidades y aquellos hermanos que pueden subsanar o solucionar, aunque sea, o contribuir a solucionar parte de esas necesidades, y simplemente dicen y no hacen. De eso está hablando Santiago. Pero para que ocurra esto, evidentemente había hermanos que estaban pasando necesidades.
Es decir, que era hermano de la fe. ¿Y qué pasó? Que está pasando necesidades. Entonces, no hay ninguna duda acerca del hecho de que en la voluntad de Dios para nuestras vidas puede estar la abundancia, pero también puede estar la escasez. Pero lo que importa es que sea, digamos, la situación en que estás, sea por lo que estás pasando, lo que importa es entender la razón de la voluntad de Dios y qué es la voluntad de Dios y que damos gracias a Dios por esa voluntad. Y por supuesto pedimos que Dios nos enseñe a cómo es que debemos glorificar a Dios en medio de esas circunstancias que Dios nos coloca en torno o en relación con su voluntad. Así que, hermanos, por esa razón el apóstol Pablo nos exhorta diciendo que debemos dar gracias siempre. Y de esto está hablando. Podemos dar gracias siempre porque en la vida del cristiano Dios va a hacer su voluntad siempre. Por eso podemos agradecer siempre. Pero el gran problema pasa es cuando ocurre algo que no me agrada, ya lo primero que hacemos no es la voluntad de Dios. Por esa razón afloran nuestras condiciones, digamos, o nuestra vieja naturaleza y empezamos a codiciar lo ajeno. Dios le dio al hermano un lindo coche y a mí me dio una bicicleta destartalada. Y empezó a codiciar lo que el otro tiene. En vez de decir, gracias Señor, pues me diste esta bicicleta destartalada. No sé por qué, pero evidentemente tu voluntad y ayúdame a glorificarte por este medio. Así que esto es de lo que está hablando el apóstol Pablo aquí en Romanos 8:28. ¿Ok? Y a partir de aquí, versículo 29 dice, ¿por qué es que Dios hace las cosas de esta forma? Dice, porque a lo que antes conoció. Fíjese que este por qué no está relacionado, no está siendo nexo con el versículo anterior, es que lo que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien. ¿Por qué? Porque se desarrollan o son personas que fueron, ¿qué cosa? O se desarrollan conforme al propósito de Dios que se concreta a través del llamado. ¿Por qué? Porque dice, a lo que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Entre el versículo 29 y 30, Pablo utiliza 5 verbos. Conoció, o anteconoció, o preconocimiento, porque es lo que dice la palabra en griego. A lo que antes conoció, dice, lo predestinó. A lo que predestinó, versículo 30, dice, lo llamó. ¿Sí? A lo que llamó, justificó. ¿Se acuerda? Después vamos a recordar otra vez. El concepto de Pablo aquí es justificó barra santificó. Y el último, glorificó. Los 5 verbos tienen exactamente el mismo tiempo verbal. Es un tiempo en griego que es el aoristo. Es un tiempo verbal que no tenemos en español, que depende del autor que lea. Yo aprendí que el aoristo es un tiempo presente, pero después empecé a leer un montón de autores que dicen que no, realmente es un tiempo pasado. No tengo ni nada más para idea, ni tengo criterios suficientes para determinar qué es. Pero lo cierto es que, aunque sea un tiempo presente en español, se debe traducir siempre en tiempo pasado, en pretérito. Porque el aoristo es un verbo muy interesante, es un verbo que no hace referencia al tiempo, porque es el objetivo de un verbo. O sea, el verbo, digamos, es que una oración denota la acción que realiza el sujeto y, por supuesto, el tiempo que realiza esa acción. Por eso alguien que, por ejemplo, dice, correr una maratón de 500 metros. A ver, yo me identifico con este ejemplo. Y después de una semana, alguien dice, estoy muerto, estoy reventado, y vos, ¿qué decís? Dejate hinchar, loco.
porque estamos entendiendo que está haciendo por la acción, por el tiempo de hablar, que se hace referencia a algo que ocurrió en el pasado. Yo me identifico porque si tengo que correr 500 metros, primero no sé si llego. Después seguramente voy a estar un mes en pulmotor. Eso es otro problema. Ahora, el problema es que en este verbo no denota tiempo, sino habla de la concreción de un conjunto de acciones en un momento determinado. Es decir, que en un momento determinado Dios realizó las 5 acciones. Conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Así que las 5 acciones fue desarrollado por Dios en un momento determinado en su totalidad. Es decir, que todo este proceso que habla el apóstol Pablo aquí, que ahora sabemos a través del desarrollo del Nuevo Testamento, es un proceso que comienza en la eternidad pasada. Ahora vamos a un versículo que nos indica un poco todo este tema, y que va a culminar respecto a su iglesia en la etapa de la glorificación. Es precisamente lo que Pablo menciona, que Dios nos salvó a la espera de. Busquen Romanos capítulo 5. (5:1) dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjense qué interesante. O sea, el cristiano está esperando, versículo 1 está hablando del estado de fin de la guerra de beligerancia con Dios o contra Dios. Recuerden que dice claramente Génesis 3:15, hablando del comienzo del pecado de la humanidad, Dios le dice a Satanás que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y tu simiente. Es decir, que a partir de allí comenzó una guerra, entre comillas. Dios le declara la guerra a Satanás, y indudablemente esta guerra Satanás la pierde finalmente, definitivamente y absolutamente, totalmente, sin ninguna posibilidad, por más que en el futuro el tipo quiera realizar algún tipo de acción tendiente a revertir esto. Sabemos esto, por ejemplo, después del milenio, por Apocalipsis, que Satanás, una vez que sea, liberado por un tiempo, va a generar otra rebelión contra Cristo. Pero sabemos que en esa cruz el triunfo de Cristo fue definitivo y absoluto y total. Pero esta guerra se declaró allí, y se nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, ¿qué cosa? Que lo que nosotros éramos antes enemigos de Dios, y es lo que Pedro dice: ustedes no eran pueblo, ahora soy pueblo, antes estaba lejos, ahora estáis cerca, y así sucesivamente. Ahora, por medio del Señor Jesucristo, dice, tenemos justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, por medio del Señor Jesucristo y por la confianza en la obra de Cristo en la cruz, ahora estamos en un estado, hemos firmado, para decirlo de alguna forma, un tratado de paz. Pero es un tratado de paz muy interesante, porque no son como el tratado de paz que se firma en este mundo cuando, al finalizar una guerra entre los estados intervinientes. Usted sabe que por ejemplo, fíjese que la geografía de Argentina, Paraguay y Brasil, lo único que quedaba acá fuera de todo esto fue Uruguay, porque era el tercero con media piedra, estaba allá lejos y no tenía límite con Paraguay. La geografía de toda la zona del Chaco y de Misiones, por ejemplo, sufre una modificación luego de la guerra del Paraguay. Después que Paraguay es derrotado por la triple alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay, viene la etapa donde los países que ganaron la guerra comienzan las exigencias para la firma de ese tratado de paz. Entre otras cosas, la cesión de terrenos o la imposición de
la entrega de cierto tipo de bienes o cantidad o cosas por el estilo. La guerra de la Triple Alianza generó una modificación, porque usted se busca un mapa de toda esta zona antes de 1860, usted va a ver cómo es la región, y después de 1860, 65, después de la guerra contra Paraguay, la situación, digamos, el mapa, la geografía ha cambiado totalmente. Lo que ha permitido el surgimiento del nacionalsocialismo y por lo tanto el incumplimiento de Hitler fue precisamente el resultado de la Primera Guerra Mundial. Alemania o Prusia era un estado que ha sido derrotado en la Primera Guerra Mundial y se firmó el famoso Tratado de Versalles, ¿okay? Y los países vencedores le ha impuesto una imponente carga de retribución monetaria a Alemania. Y esto llevó a un estado de bancarrota literal al Estado alemán. Y eso ha generado precisamente ese caldo, ese cultivo, ese hervidero que ha dado lugar al surgimiento del nacionalsocialismo y Hitler y el incumplimiento de Hitler. Y esto finalmente preparó el camino hacia ¿qué cosa? Hacia la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la imposición de las multas monetarias hacia Alemania con respecto a la Primera Guerra Mundial, búsquelo después por internet, se terminó de pagar creo que hace 10 años atrás, más o menos. Más o menos por ahí. Esto ocurrió siempre. Fíjese que una cosa que se le ha impuesto a Japón después de la Segunda Guerra Mundial es que Japón no es un país que no podía desarrollar ejército. Estados Unidos estableció sus bases allí, y sigue estando en las bases norteamericanas en territorio japonés. Y de hecho Japón sigue siendo un estado que no tiene ejército. Después discutiremos si la policía tiene un entrenamiento militar o no, es otra cuestión. Pero es un país que no tiene ejército. Porque es una de las condiciones impuestas por la cabeza de la alianza vencedora, que ha sido precisamente Estados Unidos en la guerra del Pacífico. Esto se ve incluso en la conformación de ¿qué cosa? De las Naciones Unidas. El famoso consejo, digamos, el consejo, no de guerra, ese consejo tiene 5 miembros permanentes que siempre van a estar, y después tiene 10 miembros que se va rotando, cambiando, ¿okay? Los 5 miembros permanentes son ¿quiénes? Son los países que han triunfado, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Por si no sabía, China fue el primer país que firmó ese tratado de formación de las Naciones Unidas. Y estos 5 países, China, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña y, por un incógnito McDonald's, a ver, el último país, vamos. Francia. Ahora fíjese que es interesante, pero entre los 5 miembros permanentes de este consejo se agarran los tortazos, pero bueno, es otro problema. Es decir, que indudablemente la victoria le da derechos, le da privilegios, entre otras cosas. De hecho, fíjese que aún en el Tratado de Yalta, antes de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, se reunieron los líderes de los países, digamos, vencedores, que ya sabían que era inminente el triunfo, se reunieron y repartieron el mundo. Por eso, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, apareció famoso, después, se construyó lo que es el famoso muro de Berlín, y el mundo entero, Europa quedó dividido entre bloque soviético y bloque occidental, y el mundo se transformó en 2 bloques y comenzó hasta ya fines de 1800, principios de 1900, ¿qué cosa? La famosa Guerra Fría. Y el mundo se dividió en estos 2 bloques. Y esto fue a raíz que los líderes de los países triunfadores decidieron dividir el mundo según lo que ellos quieren. Ahora, indudablemente en este caso es muy interesante con Cristo y entender esto. Cuando Cristo muere en la cruz, allí Dios soluciona y resuelve definitivamente el problema originado a raíz del pecado de Adán. El conflicto que se desató
en el huerto de Edén, digamos, las quirlas y la sonda expansiva, realmente humanamente no tenemos forma de saber hacia dónde llegó o hasta dónde llegó. No tenemos forma de saberlo. De hecho, el sábado, cuando veamos acerca de estas dos preguntas, la respuesta a esta pregunta, y si usted analiza bien el pasaje que le pasé ahí en Lucas, puede llevarte una idea de cuál fue el mundo más dañado incluso, a raíz del pecado de Adán. La gente que el día viernes, cuando hubo la explosión en este polo ahí en Pegasini, si la gente que pasaba y pidió que subieran las redes, veía que a raíz de la explosión había cosas que iba cayendo y se decía que los objetos que caían tenían una temperatura mínima de 500 grados, ¿ok? Video hoy estaba justo recordando el hermano Ariel, de un coche que se le cayó una chapa encima y cosas por el estilo. Creo que hemos conversado otra vez cuando en medio en su momento para tapar y borrar las pruebas de lo que es el tráfico que ha hecho con los armamentos argentinos, hizo volar fabricaciones militares en Córdoba, en Río Tercero. Yo recuerdo en ese momento, el diario Clarín había sacado una infografía donde mostraba precisamente, según la distancia, qué ocurría. Entonces, hasta los 500 metros, un decir, no me acuerdo cómo era, se te caía todos los edificios. De 500 a 1000 metros, volaba techo, no sé, mampostería, vidrio. De 1000 a 1500 metros, otra cosa, hasta que finalmente ya no alcanza más lo que es la onda expansiva de la explosión de fabricaciones militares. Es decir que esta guerra que se desató allí en Edén, no tenemos ni idea hacia dónde y cuánto abarcó toda la onda expansiva. Lo que sí sabemos es que la cruz de Calvario, Dios pudo recoger absolutamente todas las consecuencias, ¿sí?, de la onda expansiva de la izquierda que volvió a partir del pecado de Adán, y la cruz de Calvario resolvió todos los problemas. Y allí Dios, digamos, llevó a Satanás a rendir cuenta por causa de lo que él había desarrollado en el huerto de Edén, y fue finalmente derrotado, de manera que, si usted va a Mateo 4, en la tentación de Cristo, Satanás le dice, lo llevó al pináculo del templo y se le mostró, ¿qué cosa? No, a un monte alto le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo, todo esto te lo voy a dar si postrado me adorares. Si usted cuando va hacia el final de Mateo 28, Cristo dijo, toda potestad me ha dado el cielo y la tierra. ¿Qué significa esto? Que antes de la cruz, ignorante Satanás tenía su poder, su dominio sobre el mundo entero, y ahora, después de la cruz, Cristo pasa a ser el conquistador total y absoluto, y dice, toda potestad me ha dado ahora en el cielo y la tierra. Ya lo dice, después Juan, Cristo dice que Satanás ha sido enjuiciado y ha sido echado de este mundo. Así que Jesucristo como gran conquistador y nosotros, súbditos y esclavos del pecado, cuando venimos a Cristo para encontrar salvación y solución a nuestro pecado, Dios nos extiende por su gracia su paz, pero jamás nos establece exigencias. La gracia de Dios es de tal magnitud, y esto lo vemos, por ejemplo, en Efesios, ahora vamos a ver si quiere, es que no solamente no exige el ser humano ningún tipo de exigencia para la firma del tratado de paz, sino que Dios mismo provee absolutamente todas las cosas para solucionar todo el efecto que ha producido el pecado en nosotros. Y esto es la gracia de Dios precisamente. Vamos a Efesios capítulo 1, para leer un poquito esto.
Efesios capítulo 1, fíjese el versículo 6 dice, o 5 empezamos. En amor, Efesios 1, 5, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Jesucristo, en Cristo quien tenemos redención por su sangre, y que dice, y perdón de pecado. Para que entienda esto, ¿qué es esto, redención por su sangre, perdón de pecado? Siempre el ejemplo, imagínense que Víctor le debe $1.000.000 a Luis. Luis es el jefe de la mafia Montenegro, que es italiano o qué, o español. El jefe de la mafia gallega. Así que van con todos los gallegos todos los días a la casa, al negocio de Luis, a hacerle piquete y exigir la entrega de ese $1.000.000. Entonces un día voy y le digo, Luis, escuchame una cosita, ¿cuánto te debe, Víctor? Que le estás haciendo la vida imposible. Un palo verde. Entonces automáticamente hago una llamada, se forranguita, y alguien me trae una valija pesado, pero ya está, mira cómo es $1.000.000, ¿cómo lo contás? Se pesa, un bolso, toma, acá está, este certificado del peso que tiene esta valija, o este bolso, $1.000.000. Yo lo que estoy haciendo es cancelando la deuda que tiene Víctor con Luis. A partir de ese momento, ¿Víctor sigue teniendo deuda con Luis, sí o no? ¿Sí o no? Obvio que no. Así que ahora Víctor es libre de toda deuda. ¿Se entiende? Mentira. Ahora me da un palo verde a mí. Y yo soy el jefe de la mafia china. Y somos muchísimo más sanguinarios que la mafia gallega. Peor somos. Es más, de hecho, se dice, no sé cómo se ha llegado a esa conclusión, pero hubo un caso hace varios años atrás que en un hotel encontraron restos de un empresario chino descuartizado, medio hervido y tirado en el inodoro. O sea, lo fue a visitar unos muchachos de la mafia china por deuda que el hombre tenía. Según la pericia, al tipo lo empezó a descuartizar cuando estaba vivo. Mirá lo que te espera, Víctor. Pero sin embargo acá dice que tenemos redención en su sangre y perdón de pecado. Es decir, que la obra que Dios realizó a favor nuestro no la reclama más. Él muere en la cruz derramando su sangre en mi lugar por mi pecado, pero a su vez borra absolutamente todos esos pecados. En otra palabra, no hay nada más que reclamar. Así es la paz que firmamos con Dios según Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y además de todo eso, Dios tiene una especial preocupación por nosotros. El Evangelio de Cristo, recuerda que siempre decimos, es la provisión de Dios no solamente para la salvación, sino para el desarrollo de la vida cristiana. Y nos coloca en ese estado de gracia, dice, donde tenemos entrada, y allí en ese estado vital para la existencia del cristiano aguardamos la manifestación de la gloria de Dios. Y ese es el concepto que aparece en Romanos cuando Cristo dice, Juan, voy a preparar lugar para vosotros, y cuando esté listo, en la casa de mi Padre, voy a volver, lo voy a llevar, y para que esté conmigo para siempre. Romanos 8 termina con este concepto de glorificó precisamente para hablar o enseñarnos que el plan de Dios, el propósito de Dios que comenzó allá en la eternidad pasada, va a culminar irremediablemente, y este es el poder de Dios para la preservación del cristiano, porque precisamente Dios Cristo, en los evangelios Cristo le dice al Padre, de todo lo que me diste no se perdió ninguno. Es decir, que lo que antes Dios conoció, irremediablemente va a terminar con la glorificación.
Y gracias al Señor por la seguridad que podemos tener en Cristo Jesús. Así que fíjese, con todo este concepto de la cabeza, volvamos brevemente a Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 29, porque a lo que antes conoció. Mire, yo creo que esta palabra es una palabra, creo que es una palabra que más se ha estudiado en el Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento. Y creo que poca palabra como esta ha sido motivo de tanto debate y tantos libros y artículos se ha escrito. Y de hecho, de la conclusión a la que usted llega acerca del significado de esta palabra en el contexto del Nuevo Testamento, lo va a posicionar en una posición teológica o en otra. Amén de un montón de otros estudios que existen, está dando vuelta por ahí, que trata de postular alguna postura intermedia, que la realidad es que en el fondo no logra hacerlo porque siempre termina pegado a un lado del otro. La palabra antes conocido de la palabra griega, ¿sí?, es el verbo proginosko. La forma sustantiva de esta palabra es la palabra prognosis. Pro es antes, ginosko es conocer. Es conocer antes o conocer anticipadamente. Este es el sentido más primario de la palabra, esta palabra que aquí aparece, que se traduce como antes conoció. Y a partir de aquí solamente este es el significado de esta palabra, o tiene algún tipo de mayor implicancia. Porque, y esta idea de que antes conoció, significa que simplemente es el acto, digamos, de la presencia de Dios, es decir, el preconocimiento que Dios puede tener en todas las cosas en base a su omnisciencia, y solamente eso, o es un verbo que tiene mayores implicancias a partir de la presencia o preconocimiento de Dios de todas las cosas. No sé si estoy siendo claro con el concepto o ya, digamos, se me está perdiendo todo. ¿Se entiende por el concepto? Cierta teología como el arminianismo va a defender solamente el concepto, este concepto básico. Dice, la presencia significa simplemente el conocimiento previo que Dios tiene en todas las cosas. Punto. ¿Ok? Entonces, desde esta perspectiva arminiana, ellos lo que van a decir, lo que repite mucha gente actualmente que no tiene ni idea de dónde viene esta idea, lo que van a decir es que simplemente lo que acá dice es el conocimiento previo que Dios tiene de aquellos que van a creer, por lo tanto, como dice aquí, lo predestina. Esto es la posición arminiana. El arminianismo va a decir, no hay otra significancia de la palabra proginosko, simplemente es eso, es el previo conocimiento, anticipado conocimiento que Dios tiene de todo lo que van a creer, y a ellos Dios decide, ¿qué cosa? Decide predestinar. Claro, esto surge un montón de otras cuestiones, otras discusiones sobre este tema. De hecho, esta palabra está íntimamente relacionada con la palabra hebrea de conocer, sí, y no es el objetivo, digamos, de este estudio, pero es muy interesante ver cómo realmente el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, esta misma palabra en griego y en hebreo tiene connotaciones similares en cuanto a las implicancias, en cuanto al desarrollo de esta palabra. Así que la pregunta mía simplemente es así. Simplemente Dios, en su
conocimiento previo de lo que van a creer, lo predestina y como consecuencia lo llama y así sucesivamente. ¿Por qué Dios va a llamar a alguien que va a creer? No entiendo. Si el llamamiento es lo que hace que se concrete el propósito de Dios, entonces no se entiende esta idea de que Dios, digamos, ya destinó a los predestinados, a los que van a creer, y a los que van a creer, Dios los llama. Simplemente son algunos planteos que hago, simplemente. Pero fíjese lo siguiente. Esta palabra aparece, realmente se utiliza 5 veces en el Nuevo Testamento. Y prognosis, que es la forma verbal, solamente 2 veces. Entonces la pregunta es si todas las veces que se utiliza este verbo tiene el mismo significado o no. ¿Se entiende? Si todas las veces se utiliza de la misma forma, y no hay discusión sobre esto, miren, yo leí artículos de gente que para llegar a una conclusión diferente tiene que destruir el significado liso y llano de una palabra. Es un concepto totalmente en contra de lo que es de concepto de la literalidad. De hecho, hay un autor que lo critican, más allá de que hay una cosa que no estoy muy de acuerdo con ese autor, pero hay que lo critican porque, y una cosa por la cual lo critica es porque es demasiado escrituralista, le dice. Entonces, en serio, porque el tipo usa un montón de pasajes, le dice como que, y hay gente como que dice, no, pero como que está mal eso, entre comillas. Es una locura esto, pero yo le digo que es un tema que ha dado para todo lado. Ahora, fíjese, para que tengamos en cuenta algunas cosas, vamos a buscar algunos pasajes brevemente para entender un poco este tema. Vamos a, por ejemplo, y es interesante que siempre que aparece esta palabra, hace referencia a lo que se obra como consecuencia. ¿Ok? Vamos a con algo, por ejemplo, fíjese en Hechos 26:5. Vamos a empezar el versículo 4. Dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Fíjese cuando aquí Pablo, en versículo 5, habla de lo que saben que yo desde el principio. Fíjese interesante que Pablo utiliza esta palabra para hacer referencia a qué cosa. A la experiencia que han adquirido aquellos que lo conocen desde el tiempo de la juventud, desde el principio, y pueden dar fe o testificar acerca de algo. ¿Ok? Y aquí está utilizando esa palabra precisamente de lo que es el conocimiento previo de las cosas. Vamos a buscar 1 Pedro, por ejemplo. Segunda Pedro, perdón. Capítulo 3, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, todo lo tienen en 2 Pedro 3, 17.
Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Yo lo que quiero decir es que fíjense que la utilización de este verbo implica necesariamente que no es solamente un preconocimiento neutro. En el caso de Pedro está hablando precisamente de los errores a los que un cristiano puede caer, y Pedro diciendo que usted que lo conoce de antemano, evite que esto ocurra, entre comillas. Es decir, que el preconocimiento no es meramente un concepto neutro, sino que pareciese que tiene una connotación moral. ¿Ok? Vamos a 1 Pedro, capítulo 20, o capítulo 1, versículo 20. Capítulo 20 de 1 Pedro es difícil. Primero Pedro capítulo 1, versículo 20, dice así la palabra de Dios. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, está hablando de Cristo, para manifestación en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Sabe cuál es la palabra que aquí se traduce como, de que proviene la palabra proginesco? Destinado. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero me lo estoy perdiendo, ¿no? Está Pedro. Yo cambié de página y se me perdió. Ya destinado, perdón, desde el principio del mundo, pero manifestado los postreros días por amor de vosotros. Está hablando de Cristo y está hablando de preconocimiento que el Padre tenía respecto del Hijo. Si yo entiendo que preconocimiento es simplemente un concepto neutro, yo digo que este versículo no tiene sentido. Porque es absurdo que diga que el Padre conocía previamente o de antemano al Hijo, si están los dos juntos de la eternidad. ¿Entienden lo que le digo? Si el preconocimiento fuese siempre un concepto neutro, es meramente la idea de conocer algo anticipadamente, sin ningún tipo de connotación de carácter moral, si se quiere, entonces es un versículo que me genera un conflicto. Porque es absurdo decir que el Padre, reitero, que tenía conocimiento anticipado del Hijo, para ser manifestado en este tiempo, lo que Pedro está planteando aquí. Así que la pregunta mía es si esto que ya destinado de antes de la fundación del mundo, si la traducción que ya destinado tiene algún tipo de significado correcto o incorrecto, o una traducción correcta o incorrecta, para que se haya utilizado este término para traducir esta misma palabra. Vayamos, fíjese un detalle. Busquemos en... Espere. Ya va a aparecer. Tenga paciencia. Fíjese en Hechos, capítulo 2, versículo 23. Capítulo 2, versículo 23. Es en esta predicación del apóstol Pedro. En el día de Pentecostés dice algo muy interesante. Hechos 2:23 dice, a este, está hablando de Cristo, entregado por el determinado, en la misma raíz que predestinar, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Está hablando de la muerte, el sacrificio de Cristo, y dice que esto ha sido, ¿qué cosa? Determinado. Consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Ok? Así que
tengo que concluir necesariamente que 1 Pedro 1:20, cuando habla de Cristo, ese preconocimiento no es el mero hecho de el significado liso y llano de la palabra, y no tiene una connotación moral, o una connotación de experiencia propia, o de lo que sea, o de conocimiento de relación, ¿sí? Porque esta palabra en hebreo lo usa también en el concepto de una relación de amor previo o determinado. Así que indudablemente esta idea de que el preconocimiento de Cristo es a los efectos ¿de qué cosa? De cumplimiento de un plan, un propósito de Dios. En otras palabras, este previo conocimiento o conocimiento anticipado de las cosas nos lleva necesariamente hacia un terreno de la existencia de una connotación moral. Que esta palabra utilizada en la Biblia no solamente se utiliza con el significado liso y llama la palabra de o conocimiento previo, sino que indudablemente hay un acto de elección. ¿Por qué? Porque Pablo habla acerca de lo que crecieron con él, la juventud, no habla de todos los judíos, sino de los que lo conocieron. Pedro habla de los creyentes que se le ha dado un conocimiento previo acerca de los errores, de lo que ellos tenían que cuidarse, cosas por el estilo. Es decir, que no es un preconocimiento meramente de que Dios en su omnisciencia conoce todas las cosas, sino que indudablemente es un preconocimiento hacia un fin, un objetivo determinado y establecido conforme al propósito de Dios. En otra palabra, volviendo a Romanos, capítulo 8, versículo 29. Lo que Pablo está diciendo aquí es que este proceso comenzó en la eternidad pasada, cuando Dios estableció claramente, propuso hacer, transformar precisamente en lo que dice el versículo 28, el propósito de Dios. Y cuando Dios estableció este proceso, estableció precisamente cómo se va a llevar adelante este proceso. Esto forma parte de lo que se conoce como los edictos de Dios. Y cuando Dios estableció cómo se lleva adelante este propósito, decidió precisamente en su preconocimiento de, no solamente de toda la humanidad, sino particularmente, porque esa es la connotación moral de este proceso, de lo que él iba o va a predestinar. ¿Se entiende el concepto? No, si no entiende algo, no se preocupe, la semana puede escuchar. Así que el concepto de Dios aquí no es meramente, y esta es la utilización de la palabra en el Nuevo Testamento, no es meramente un conocimiento previo de carácter, digamos, de ninguna connotación moral. Simplemente es como que uno estuviera sentado en la casa, en la vereda, cuando se podía antes tomar mate, charlar con los vecinos, y vos ves venir una persona caminando, un vecino, y simplemente sabe que cuando llegue frente a esa casa va a entrar porque esa es su casa. Es un preconocimiento que no tiene ningún tipo de connotación moral de ninguna naturaleza. O podemos entender que realmente es un preconocimiento con una connotación moral, un objetivo determinado. Y este concepto es lo que está más acorde con el contexto de Romanos, cuando precisamente nos habla acerca del propósito de Dios. Por ese propósito somos llamados, y somos llamados para cumplir en nuestra vida la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo dice, porque Dios conoció ya anticipadamente a lo que va a predestinar, a lo que predestinó, y a esto que predestinó lo llamó, y a esto que llamó lo justificó, a lo que justificó y glorificó. Es decir, que esta línea de desarrollo indudablemente tiene una connotación moral. Y eso me lleva a concluir finalmente que el preconocimiento de Dios no es meramente un acto
que me dice que Dios sabía las cosas todo de antemano sin ningún tipo de connotación moral o intervención de Dios. Es que versículo 28, Pablo dice, porque esto se puede hacer porque Dios los conoció anticipadamente. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que Dios conoció anticipadamente? Versículo 28, ¿quién dice? Más a todos los que aman a Dios. Es decir, que Dios lo conoció anticipadamente, por eso decidió precisamente predestinar y así sucesivamente. No es y no hay ningún concepto de la vida bajo ningún punto de vista que existe algún tipo de una razón particular en nosotros para que Dios nos ha dado, digamos, esa condición de ser lo que amamos a Dios. Este preconocimiento de la predestinación y llamado y glorificación no es fruto de algo que nosotros podemos tener de valor, de valioso o precioso, como esta idea de que el preconocimiento de Dios de lo que iban a creer, es decir, que lo que determina este proceso es mi decisión de creer. O sea, mi decisión de creer es lo que ata a Dios a que me tenga que glorificar. O, en este concepto, Dios decide glorificarte porque así fue establecido en su voluntad soberana. No conocemos los secretos de la voluntad soberana, no hay forma de saberlo, y seguramente un día en la presencia de Dios vamos a tener capacidad para entender este proceso. Pero no hay ninguna duda bajo ningún punto de vista que a lo que antes conoció, no está hablando de la humanidad entera, si bien Dios es omnisciente y conoce toda la humanidad, sino está hablando de lo que, versículo 28, a los que aman a Dios. Y usted y yo somos salvos simplemente porque Dios decidió extendernos su gracia a la salvación por amor de su nombre. Efesios nos va a decir que Dios lo ha hecho según el beneplácito de su voluntad. Así que la decisión, la elección de Dios de salvarte simplemente fue bajo este concepto de beneplácito de su voluntad. Es lo que su voluntad ha decidido extendernos hacia aquellos que somos herederos, o somos herederos, perdón, somos recipientes de su gracia. Hermanos, usted y yo, que habitualmente delante de Dios hacemos exigencias de nuestros derechos. Porque Dios no me puede pedir esto, Dios no me puede poner esta situación, Dios no puede permitir que pase penuria, Dios no puede permitir que tenga esta enfermedad, Dios no puede permitir, dale. Pero todas aquellas cosas que son buenos en nuestro criterio para nosotros, decimos, en el fondo prácticamente nuestro concepto es que, bueno, por lógica Dios me lo tiene que dar, pues yo decidí creer en Cristo. Esto es parte del orgullo y la soberbia del ser humano. Dios en algún momento tuvo conocimiento absoluto, no en algún momento, Dios tenía conocimiento absolutamente de todas las cosas y todos los seres humanos que iba a pasar por este mundo, que pasó y que va a pasar por este mundo. Dios en ese conocimiento previo decidió, ni más ni menos, a pesar de lo que somos o de lo que íbamos a llegar a ser pecadores, totalmente corrompidos por el pecado, enemigos de Dios, Dios decidió extendernos su gracia a la salvación. Y para esto Dios desarrolló este propósito, este plan, para que lo que Él decidió esa eternidad pasada termine en la glorificación. Tu glorificación, mi glorificación. Lo que vemos en Romanos, los versículos anteriores, que la creación gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Yo no sé
qué significa para usted esta idea de que Dios, en su conocimiento previo de tu existencia, decidió darle a tu existencia una connotación moral? Decidió darte este carácter de ser quienes aman a Dios. Decidió precisamente cumplir con este propósito y llamar del tiempo de Dios a la salvación, para que precisamente Dios empiece a través de su obra, a través del compromiso de todas las partes, genere en tu vida y en mi vida, ¿qué cosa? El bien. La buena obra, Efesios 2:10, veamos el domingo pasado, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios nos ha llamado para ser parte de lo que dice este versículo, vamos a ver después, el próximo domingo, de ser, personas que tengan, versículo 29 dice, la imagen de su Hijo, para que sea primogénito entre muchos hermanos. Dios te ha llamado para desarrollar en tu vida las abundantes riquezas de su gracia, tal como aparece en Efesios capítulo 2, versículo 7. Y esto no es de vosotros, dice Pablo, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que, ¿por qué hay orgullo en tu corazón ante el llamado de Dios a la salvación? Estás rechazando a Dios. ¿Por qué hay ese orgullo soberano en tu corazón de creer que Dios no es quien decide la cosa, no es su santa y soberana voluntad y soberanía, sino que soy yo el que decido? Y yo decido hoy rechazar a Dios, rechazar a Cristo y no creer en Él como Salvador. ¿Por qué esa arrogancia? Mi hermano de la fe, ¿por qué seguimos viviendo esa arrogancia donde creemos que yo soy quien decide por mi destino y no soy quien debo sujetarme a Dios para el cumplimiento de las buenas obras que Él prepara de antemano? Para que todas las cosas, sujeto a Dios, a la intercesión del Espíritu Santo, todas las cosas obren, todas las cosas sinergicen, no sé si existe ese término, a los fines de que produzcan un efecto, un resultado superior, que es el desarrollo de la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que te lleva a seguir continuamente luchando contra Dios y no decidir sujetarte en este proceso, permitir que Dios te lleve hacia el crecimiento y madurez espiritual para glorificar a Dios? Y seguimos diciendo, yo quiero, a mí no me gusta, exijo, demando. ¿Por qué? Así que para terminar simplemente la pregunta, ¿vendrás a Cristo hoy? No hay forma que pueda luchar contra la voluntad soberana de Dios. Él va a cumplir su propósito. Y el problema es, preocupate cuando estás rechazando a Cristo, cuando no estás dando ese paso de fe para creer en Cristo como tu Salvador, preocupate de que estás rechazando a Dios simplemente porque es de tal magnitud la corrupción en tu corazón por causa del pecado que nunca vas a responder al llamado de Dios. Por lo tanto, no hay destino más para tu vida que el infierno de condenación eterna. Y aquellos que hemos creído en Cristo por su gracia, ¿qué estamos esperando? Se termina el 2025. Se me fue un cuarto siglo. ¿Y cuánto fue el desarrollo de tu vida en este cuarto siglo? En crecimiento conforme a las buenas obras que Dios preparó de antemano. O seguimos navegando en la futilidad y la estupidez de los reclamos cotidianos conforme al viejo hombre, la vieja naturaleza.
y no estamos dispuestos a entregar nuestra vida a un completo servicio y entrega para glorificar a nuestro Dios. Ese conocimiento previo de Dios nos ha dado esta posibilidad de tener una connotación moral en nuestra existencia, de conocer a Dios y conocer el bien, conocer el mal, y el consecuente rechazo del mal, para acercarnos más y más hacia la santidad de Dios. ¿Te parece poca cosa? ¿Qué estás esperando para cambiar? Vamos a orar. Todo el mundo con los ojos cerrados, con la cabeza inclinada. ¿Vendrás a Cristo hoy? Mi amigo, mi amiga, ¿seguirás o seguirá el curso de tu corazón corrompido por la maldad y el pecado y vas a seguir rechazando a Cristo? ¿O vendrás a Él esta tarde? Le dirá a Dios, gracias por amarme a pesar de lo que soy, pecador y pecadora. Gracias, Dios, por amarme a pesar de lo que soy, pero de tal magnitud que entregaste a tu Hijo a morir en la cruz de Calvario por mi pecado. Gracias porque en esa cruz entregaste la solución definitiva para mi vida presente y futuro, que es el perdón del pecado por la sangre de Jesucristo, que es la salvación por la muerte de Cristo en la cruz de Calvario en mi lugar, que es la vida eterna, la consecuencia inmediata de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Estás hablando con Dios? Mi hermano en la fe, el conocimiento de esta verdad producirá algún cambio en tu vida, te llevará a tomar decisiones para que sin falta 2026 tiene que ser testigo de mayor crecimiento espiritual, mayor madurez espiritual y mayor compromiso con las cosas de Dios, con su iglesia. ¿Será así? Padre, queremos darte gracias por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, por todo lo que obra en medio nuestro. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos lleva a la comprensión de tu palabra. Gracias a nuestro buen Dios. Porque por tu gracia, Señor, somos salvos y podemos estar seguros, Padre Santo, que esa salvación es eterna hasta nuestra glorificación. Solamente rogamos que obre en nuestra vida para que deseemos vivir una vida que sea digna de todo lo que tú los beneficios, las bendiciones que tú nos has dado. Obra en el corazón de aquellos que no te conocen hoy todavía, para que pueda dar ese paso de fe y creer en Cristo como su Salvador. Gracias por todo, en nombre del Señor Jesús. ¿Ok? Gracias por su presencia. Yo no sé si esto sigue. ¿Alguien le puede llevar esto a David? Gracias por compartir este tiempo, tanto lo que está presente como por internet. Vamos a invitar a alguien aquí que nos presione un par de minutos más y luego nos estamos despidiendo. ¿Vale?